Me gustaría tomarme el honor de presentar aquí a quienes serán nuestros speakers: Pablo Doberti, Ludwig Johansson y Leo Kurchenko, una vez más aquí con nosotros. Bienvenidos a los tres. Hola Pablo, hola Leo, hola Ludwig. Buenas tardes a todos. Hola Lucas, muchas gracias. Hola Leo, hola Ludwig. Hola Qué a bueno que todos, estamos un gusto. juntos. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Yo tengo la responsabilidad de hacer una primera exposición inicial, que espero que nos ayude a tener un debate más rico. Contamos con ustedes en el debate. Nos podemos ver, nos podemos escuchar, nos podemos pedir la palabra. Como sabemos, Leo hará... Te escuchamos. Bien. Bueno, decía que mi papel es ahora hacer una presentación inicial, intentar animar el debate, generar algunas líneas de discusión, algunas líneas de controversia, incluso respecto de esta cuestión que tiene tanto peso hoy en el debate educativo, que son las habilidades emocionales o la dimensión socioemocional de nuestros alumnos y de las personas en general. Y espero con mi ponencia poder poner en cierta dimensión el debate y en cierta también provocación el debate. Yo tengo 5 puntos para comentar con ustedes. No voy a ocupar más de 15 minutos. Entonces vamos con el primero. Lo socioemocional, a mi entender, es un desafío que no es nuevo en la vida educativa. Pero aún así, lo que sí es nuevo es tratar de entender de qué se trata ese socioemocional. Yo creo que como sistema educativo llevamos años intentándolo y esencialmente años no lográndolo. Lo que no quiere decir que las escuelas no tengamos recursos casi espontáneos para resolver problemas socioemocionales. Yo creo que sí los tenemos, pero estructuralmente hablando, no hemos sido capaces aún de entregarle a la sociedad personas poderosas y potentes socioemocionalmente. Y luego el mundo social y sobre todo el mundo profesional nos cobra esa deuda de 2 maneras. Primero, rechazando muchas personas que no pueden convivir en contextos bajo presión, en contextos donde tienen que trabajar en equipo, donde precisan mucha resiliencia, etcétera, etcétera. Y si no, haciendo enormes esfuerzos en las propias empresas en formar a los adultos en habilidades que tal vez nosotros deberíamos haber formado. Entonces, ¿de qué está hecho exactamente ese socioemocional? Yo recuerdo, y probablemente algunos de ustedes que compartió con nosotros en esa época también recuerda, que cuando Uno Internacional comenzó en México, estoy hablando del año 2010, enfrentamos un problema que a mi criterio tiene muchos paralelismos con este problema, que era el problema de digitalizar la escuela, de conectar lo digital con la institución educativa. Y de alguna manera nos preguntábamos la misma cosa: ¿de qué está hecho lo digital? Recordemos todos que en aquella época la reacción instintiva, escolarizante y escolarizada, había sido dar aulas de informática, clases de informática, tener libros de informática que traían el contenido que teóricamente había que aprender, había que enseñar y los alumnos debían aprender sobre la informática. Teníamos horas establecidas en la parrilla horaria del colegio para aulas de informática, clases de informática, y teníamos laboratorios de informática. Y de alguna manera, en pocos años nos dimos cuenta de que todo eso era un gran error. Habíamos convertido lo digital en un desafío cognitivo, técnico, de conocimiento, cuando en realidad lo digital no era un problema de conocimiento ni un desafío técnico. Era un problema de atmósfera, de ambiente, de potenciación de otras actividades, de cotidianidad, de incorporación a los procesos esenciales de la vida escolar. Era lo que llamamos en pedagogía un transversal, no era un vertical. Y demoramos en entenderlo y lo entendimos, y nos costó entenderlo porque intuitivamente todo lo que entra en la escuela nosotros lo convertimos en objeto de enseñanza.
Y la escuela no reconoce otros desafíos que no sean estrictamente hablando objetos de enseñanza. Con lo socioemocional, a mi criterio, estamos haciendo lo mismo. Lo estamos convirtiendo en objeto de enseñanza. Damos clase de liderazgo, damos clase de emprendedurismo, damos clase de inteligencias emocionales, y dentro de cada de las inteligencias emocionales damos clase de resiliencia, otra vez, de tolerancia a la diversidad, de autoconocimiento, etcétera, etcétera, y traemos material didáctico sobre eso, como si con eso nosotros pudiéramos impulsar a nuestros alumnos. Y creo que rápidamente, en poco tiempo, y ojalá que sea más rápido que tarde, nos daremos cuenta de que tomamos la vía equivocada. Ese es el primer elemento que quería traer al debate. Vamos al segundo punto. No lo estamos haciendo bien y no es el camino. Hay un ejemplo que a mi criterio es muy útil, que es el ejemplo del fax. Y todos los que somos de la generación que somos, conocemos la historia del fax, ¿no? Nosotros compramos faxes, todos nosotros tuvimos faxes y todos nosotros tiramos a la basura faxes. Y cuando compramos un fax, lo compramos porque entendíamos que el fax era la evolución del teléfono. Que parecía que por ahí se desarrollaba el teléfono y entonces teníamos que tener un fax porque era un teléfono más robusto, más poderoso. Habíamos percibido que el teléfono comenzaba a moverse, que ya no era simplemente un objeto cuya única funcionalidad era hablar con otro, sino que parecía que podía haber otras funcionalidades dando vuelta al lado de esa conexión punto a punto que el teléfono establecía. Y el fax fue el producto más instituido y más diseminado de la evolución del teléfono. Mirando la historia desde acá para allá, podemos darnos cuenta fácilmente que fue una lectura completamente errada. No era el fax la evolución del teléfono. Era otro elemento, otro artefacto, mucho menos exitoso en aquel momento que el fax, pero que contenía toda la potencialidad, que se llamaba PC. La PC en aquel momento era mucho más complicada y arcaica, entonces compraron PC los nerds y compraron fax los modernos. Y acertaron los nerds y erraron los modernos. ¿Por qué el PC contenía el futuro? Porque el PC incorporaba Internet. Y el PC entendía que la Internet era la evolución del teléfono y no simplemente el hecho de poder, además de transmitir palabras, poder transmitir imágenes, que era lo que el fax hacía. Acá hay un poco lo mismo. Creo que en socioemocional las escuelas y muchos de nosotros nos la pasamos comprando faxes. Es decir, soluciones que parecen adecuadas, pero que no tienen futuro. Y miramos los PCs, que son los que tienen más potencialidad, como artefactos complicados y muy específicos que la escuela no puede manejar. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco menos inmediatos en cuanto a agregarle una funcionalidad a lo cognitivo, que es lo socioemocional, y entender que lo socioemocional es un mundo que probablemente revolucione hasta lo cognitivo en términos de estrategias didácticas. Y de esa manera comprender que eso que viene con lo socioemocional trae algo que tiene la potencia de transformación que tuvo después la Internet en la vida de todos nosotros. ¿Quién se acuerda ahora que Internet era la evolución del teléfono? Nadie. Sin embargo, lo vimos como la evolución del teléfono. Y luego fue la transformación del mundo, no del teléfono. Lo socioemocional, a mi criterio, tiene esa potencia. El día que los sistemas educativos y las escuelas nos conectemos con lo socioemocional de verdad y en su verdadera dimensión, probablemente redefinamos la escuela. Vamos al tercer punto. El tercer punto dice, lo socioemocional no es otra disciplina del conocimiento, ¿no? Lo voy a decir así, ¿qué es entonces lo socioemocional? Para esto uso una metáfora que yo creo que puede ser útil para este debate también. Cuando uno mira una escuela y su estructuración, básicamente una escuela parece un conjunto de objetos sólidos
puestos en orden. Así se ve, por ejemplo, la estructura de carga de planilla horaria, ¿no? Entonces hay grupos que son las clases y pequeños intervalos entre medio entre clases que se pueden llamar recreos. Y la organización parece una organización de bloques sólidos, que son los momentos de clase, y pequeños intersticios entre ellos, que son los momentos donde los niños están en transiciones, en recreos o en comidas. Y eso es en todo el mundo así, sobre todo en el mundo que conozco mejor, que es el mundo occidental. Entonces, cuando viene otro elemento que parece un sólido más, la escuela dice, no me cabe, porque mis sólidos han ocupado todo mi espacio. Prefiero llamar a los sólidos piedras y decir que la escuela tiene ordenadas sus piedras y no le caben más piedras. Y cuando lo socioemocional parece una piedra más al lado de la piedra de geografía, de historia, de matemática, de lenguaje, etc., la escuela se resiste porque pareciera que no hay espacio para eso. Y a veces, si bien le va, le hace un espacio a la piedra de socioemocional, que es lo que podríamos llamar en un lenguaje un poco más respetuoso, disciplina. Pero yo creo que el movimiento de valor está en pensar lo socioemocional no como una piedra, sino como un líquido. Entre las piedras caben líquidos. La escuela no tiene lugar para más piedras, pero le falta líquido para habitar los espacios que conectan las piedras. Una escuela va a ser mucho mejor si se lubrifica, si consigue ocupar esos intersticios con otra materialidad pedagógica, con otra dinámica pedagógica, que sucedan otras cosas, que tenga otros tiempos, que tenga otros lugares, para constituir entonces un bloque de sólidos y líquidos combinados. Vamos a pensar en la metáfora del cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano no es un conjunto apenas de órganos, que serían las piedras. Hay un sistema que es esencial para el cuerpo humano y que pone en función a los órganos, que es el sistema sanguíneo, que es el líquido que nutre, conecta y lubrifica toda la estructura de órganos. ¿Cuál es la sangre de la escuela para conectar cada órgano de sus clases? A mi criterio, lo socioemocional como lo digital son nutrientes del sistema sanguíneo de la escuela. Componen aquello que circula entre las clases, que se mete entre las clases, que tiene la capilaridad de un líquido, que no tiene formato propio, sino que encuentra el formato que los sólidos le ofrecen y nutre a esos sólidos y les da otra textura y otra consistencia. Creo que llegó la hora de que como pedagogos y como diseño institucional escolar nos planteemos cómo trabajamos lo líquido. Hemos pensado demasiado qué hacemos en lo sólido. Hemos pensado demasiado qué se hace adentro de la clase y hemos pensado demasiado poco qué se hace fuera de la clase. Olvidando que la escuela es tanto lo que ocurre dentro como lo que ocurre fuera. Cuarto punto. Cuando hablamos de socioemocional, hablamos de un conjunto de competencias. Habitualmente, en el mundo adulto, se habla menos de socioemocional y se habla más de soft skills, ¿no? De la comparación de hard skills y soft skills. Entendiendo por hard skills a competencias técnicas cognitivas, lo que las personas sabemos y dominamos. Y las soft skills son las que componen nuestro carácter, las que determinan nuestros comportamientos, las que definen y regulan nuestras emociones. Ese mundo de las soft skills, que yo prefiero hablar de soft skills y no de socioemocional, a mi criterio incluye lo socioemocional, pero no se acaba en lo socioemocional. En el mundo escolar hablamos más de socioemocional, pero por ejemplo, competencias alimenticias, capacidad de establecer estilos alimenticios nuevos y más saludables,
A mi criterio es una competencia soft skills, pero no es necesariamente una competencia socioemocional. Emprendedurismo no la llamaría socioemocional, pero sí la llamaría soft skills. Incluso podríamos jugar un poco con el nombre soft skills e irnos a people skills, a human skills, a future skills. Son todas paquetes de competencias o nombres para un paquete de competencias que es mucho más que una competencia específica. Es un cuerpo vivo, expansivo, que se transforma a sí mismo y que requiere conceptualización ecosistémica. Eso es lo que más me interesa. No se trata de resolver una competencia, se trata de resolver un ecosistema de competencias que determina caracteres y actitudes y determina lo que en neurociencia podríamos llamar el hemisferio derecho de las personas. El hemisferio que constituye las emociones, las intuiciones, las actitudes de las personas. Entonces, a mí me parece importante tratarlo como ecosistema y como ecosistema vivo y abierto. Tal vez una de las maneras de definirlo más eficiente sea llamarlo habilidades no cognitivas, en contraste con las habilidades cognitivas, que también son un grupo de habilidades y también se comportan como un ecosistema. Y por último, para terminar con la provocación, les quiero proponer una reflexión sobre los verbos que usamos en educación y los verbos que podemos usar para este ambiente líquido, para este ambiente soft skills. Mi propuesta es que no usemos los verbos que usamos para lo cognitivo para hablar de la otra pedagogía, porque nos confundimos y además nos rigidizamos en modelos instructivos y no en modelos experienciales, como deberían ser los modelos de habilidades blandas. Yo no hablaría de enseñar, yo no hablaría de aprender, yo no hablaría de saber y yo no hablaría de evaluar. ¿Y de qué hablaríamos entonces? Yo creo que debemos hablar de desarrollar en lugar de enseñar. Yo creo que debemos hablar de madurez, de crear madurez en los alumnos, de crecimiento, de hacerlos crecer a los alumnos. Tendríamos que hablar también de hacer, de usar, y por último, no deberíamos hablar de evaluar, sino de observar. Y eventualmente de constatar o verificar. Me parece que la intervención sobre la semántica que estructura las operaciones pedagógicas, que son los verbos, es una operación adecuada cuando uno quiere tener transformación. Entonces, mi propuesta es que vayamos a verbos que no nos remitan a dispositivos que no nos llevan a buenos resultados y que nos hacen convertir a los líquidos en más piedras. Bueno, mi Leo, voy a parar por aquí. Prometí 15 minutos, creo que me pasé 2, pero espero haber contribuido para el debate que te entrego. Enormemente, Pablo, enormemente. Creo que hay mucho que decir de todo lo que acabas de mencionar. Vamos por partes porque es grande el debate. A ver qué dice Ludwig a este respecto, pero empezaría diciendo, yo coincido contigo plenamente en que esto no se enseña y no se aprende. Es decir, estas habilidades, este paquete, ciertamente, como tú dices, esta constelación de habilidades no están en las disciplinas. Coincido plenamente, Ludwig, en que esto es transversal. Me encanta la metáfora del agua entre las piedras porque circula por todo el sistema educativo, escolar, de aprendizaje, de enseñanza, pero sobre todo de desarrollo de la persona. Y es cierto, todo el tiempo, en toda circunstancia, cognitiva, maker, deportiva, creativa, etcétera, hay ahí habilidades socioemocionales puestas todo el tiempo. Pero cuando no se aprende yo hablaría de si se desarrollan, Pablo. Yo creo que, es decir, ¿cómo desarrollar habilidades socioemocionales? Yo soy un hombre
cercano a los 60 años, arriba de 55, etcétera. Más cercano a los 60, más cercano a los 60 que a los 55. Gracias, Pablo, por la precisión. No lo olvidaré. Queda registrado. Pero, a ver, hoy esta cosa que, o sea, yo volteo a ver a mi hijo de 11 o a mi hija de 25 y tienen una capacidad de asertividad para identificar lo que sienten y expresarlo y actuar en consecuencia. Me siento así y tomo esta decisión, elijo este camino, quiero esto. O sea, tengo un niño de 10 años, de 11, y sabe hacer eso. Yo no sabía a esa edad. Yo no tenía esa asertividad, yo no tenía esa claridad, esa precisión de poder identificar, tan solo identificar emociones y luego procesarlas, ¿no? Que sería parte de este desarrollo de habilidades socioemocionales. Me costó trabajo en la vida y camino lidiar con esto y procesarlo y ¿dónde me acomodo este espagueti? Como dice una amiga muy querida. En fin, muy bien, perfecto. ¿Qué pasa en la escuela para desarrollar esas cosas? Y creo que esa debe ser parte de este debate. ¿O qué debemos provocar que pase en el ámbito de la escuela para desarrollar, para fortalecer esa agua, para que el agua no se estanque, para que el agua no se vaya por un hoyito, para que el agua no se ensucie, sino para que fluya y para que corra entre las piedras o las piezas del sistema educativo? Y yo creo que sí hay elementos que el sistema educativo puede provocar para impulsar ese desarrollo. Uno, el diálogo como herramienta o instrumento primordial y esencial. Se dialogan las cosas, ¿no? Se dialogan las asignaturas, las tareas, las ideas, los proyectos, el trabajo en equipo, la división de responsabilidades, el liderazgo, todo se dialoga. Eso me parece que es un instrumento de potencialización de las habilidades socioemocionales. Dos, esto que decía yo, tú dijiste por ahí, y lo voy a dejar para la siguiente para no agotar aquí el tiempo, pero yo estoy seguro, Pablo, que lo socioemocional va a transformar lo cognitivo. Me parece que ya lo está haciendo hoy en día, porque las neurociencias nos aportan muchísima información en materia de cómo el estado de ánimo de los jóvenes y de los niños es fundamental para el aprendizaje y es fundamental para desarrollar competencias y habilidades. Si el niño está ansioso o está deprimido o está angustiado, todavía me encuentro maestros que disfrutan esta cosa de provocar la ansiedad para que el niño esté muy alerta en el examen, cuando a mí me parece una estupidez mayúscula, ¿no? Yo no quiero que esté ansioso, yo quiero que esté creativo, imaginativo, que piense, que debata. ¿De qué me sirve la ansiedad? ¿No? Y muchos años me parece que el sistema educativo enfatizó, cargó los dados en la angustia y la ansiedad como para provocar no sé qué cosa. Pero bueno, como premisas básicas, uno, no se aprende, se puede desarrollar. Ahora podemos discutir las herramientas que potencian ese desarrollo, si les parece. Y me parece otra cosa importante, a ver qué opinas tú, Ludwig, pero yo creo que esta área socioemocional estuvo abandonada por décadas en los sistemas educativos. Al maestro, a la maestra, al educador no le importaba cómo se sentía el alumno. No era relevante si estaba triste, deprimido, si estaba angustiado, si estaba ansioso, si tenía algún tipo de inquietud, si se había peleado con sus papás en su casa, si el de atrás era un bully y le estaba picando la espalda todo el tiempo. Al maestro eso no le importaba. El maestro ponía el énfasis en la evaluación, el examen, la repetición, la memoria y todas estas cosas. Ludwig, tu posicionamiento a este respecto. Te escuchamos. A ver, ahora sí ya me metí en problemas, porque acabo de inundar todo el colegio, o todos los espacios que yo me puedo imaginar dentro de un colegio. Y empiezo a tratar de ver si abro alguna de las puertas para que empiece a fluir todo. Ahorita que dijiste, a ver, y para que les quede a todos claros y no haya ninguna confusión, yo sí tengo 60, los cumplí este año,
Y a pesar de haber ido a un colegio que tiene una fama de probablemente cero involucramiento con lo socioemocional, o sea, soy orgulloso exalumno del colegio alemán en la Ciudad de México, yo puedo decir que a mis 60 soy feliz. Yo puedo agradecer, ¿no? Que yo creo que sí aprendí, o sea, a lo largo de la vida, pero también en el colegio, alguno de esos soft skills, ¿no? No sé si porque haya yo sido afortunado, porque en lo que te voy lo que no estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonardo, es que si yo hoy me acuerdo, porque igual lo podemos ver con los dedos de la mano o con una sola, ¿no? ¿Cuáles son los maestros que me tocaron en la vida? O sea, que hoy me recuerdo con ellos, ¿sí? No solo fueron los que más me enseñaron, sino los que me acompañaron en toda esta parte socioemocional. Pero voy a regresar porque me encanta esta cuestión de cuando Pablo hablaba de este conjunto de objetos sólidos, lo primero es, y empecé a escribir, conjunto de objetos sólidos puestos en orden. Y luego, muy a mi estructura, una flechita y puse líquido. Antes de que Pablo mencionara o con esta metáfora en cómo utilizar o en lo que debe de fluir. Y por eso, pues luego, muy fácil me di a la tarea de inundar el colegio. Porque, y dentro de todo esto, o sea, quiero hablar, y espero no perderme dentro de todo, pero es cómo cuando hablamos de lo socioemocional o de estos soft skills, es de cómo tenemos que intervenir nuestros espacios educativos, cómo tenemos que facilitar que este entorno educativo permita que haya estos flujos, este fluido, ¿no? Y muchas veces, y dentro de todo esto, yo no dejo de pensar en los maestros, ¿no? Imagínate, ahora ya lo inundé y está subiendo el nivel de agua entre esas 4 paredes que son el salón, y entonces en lo que ahora se está, o le estamos, o que yo creo que lo que queremos hacer en todo este concepto de la diferenciación, en que si tengo 20 alumnos o tengo 30 alumnos, ¿sí? Tengo que dar 30 clases diferentes o tengo que observar 30 seres humanos, ¿no? Que se están desarrollando de una manera, pues diferente, ¿no? Entonces, pues a algunos sí, igual se le ocurre abrir un hoyito y entonces poder respirar, o al otro, pues que sea lo suficientemente creativo, como dice, pues ahora pues nos va a tocar aprender a respirar bajo el agua, no sé, o sea, yo siento que, o sea, hemos vivido con esta parte socioemocional, a veces quizás, y yo cuando veo, por ejemplo, de estas, los soft skills, cuando o parte de lo que nos dicen, ¿no? Acatar normas, acatar órdenes, aceptar directrices, pero no por el deber ser, sino por el saber hacer, ¿no? Yo creo que en la medida que nosotros podamos intervenir los espacios educativos y de veras dejar fluir, ¿no? Entonces vamos a aprender en todo esto a saber nadar, a nadar contracorriente, o algunos se dejarán llevar, como decimos aquí en México, pues de muertito, ¿no? A ver a dónde me lleva, a ver a dónde me llevan los flujos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay que aprender a sentirse a gusto. O sea, queremos que los alumnos vayan con gusto, con ganas al colegio, ¿no? Y yo creo que, y con esto terminaría ahorita esta primera intervención, mucho tiene que ver con lo que las universidades hoy están buscando en nuestros egresados, ¿no? Y esos son, no sé si son estos soft skills o como le quieran llamar, pero es
O sea, todo lo que cuando, no sé si se han dado cuenta, bueno, a mí cuando fui el director ejecutivo del colegio alemán, eh, que muchos esperaban que yo no me metiera en ninguna cuestión de tipo pedagógico, digo, y para eso están los directores académicos, para eso están los expertos que vienen de Alemania, pero empezamos a impulsar los modelos de Naciones Unidas, me llevé y empezamos a crear las conferencias estas TED o tipo TED dentro del colegio, promover, o sea, lo clásico que era, bueno, yo aprendí haciendo teatro, yendo al coro, haciendo deportes, tantas cosas, pero promover todas esas actividades, ¿no? Y inclusive estos últimos años, en cómo intervenir cada espacio, o sea, no solo el aula, no solo ese aula que, como bien dice Pablo, la digitalización es, bueno, cómo llevamos todo eso que ya está, que para mí empieza a convertir en un commodity, a que las actividades se lleven a cabo en los pasillos, se lleven a cabo en los patios, o sea, no sé, yo siento que tenemos una gran oportunidad de dejar ver a nuestros colegios como esas piedras, esas cuatro paredes, y desde que abrimos una puerta, la que sea, puede ser la de la entrada, ¿no? Saber que allí se pueden desarrollar estos soft skills. Pablo, a ver, ¿cómo respondes a estas comentarios de Ludwig y míos? Yo coincido contigo en que a lo mejor las escuelas no lo han hecho bien en términos de tratar de academizar las habilidades blandas o ponerles clase de liderazgo, ¿no? O clase de trabajo en equipo, o clase de socialización, cuando esto tendría que correr transversalmente en todas las áreas de la escuela o en todas las áreas del mundo académico. A lo mejor algunos más les ponen más énfasis que otros, pero a ver, para tratar de ir avanzando y darle respuestas a todos quienes gentilmente nos escuchan el día de hoy, ¿cómo activar esto dentro de las escuelas? ¿Cómo potencializar la formación, el desarrollo de este tipo de habilidades? Estás en mudo, Pablo, ahí. Sí, ahí está, bien. Bueno, hubo bastantes cosas y voy a tratar de recoger solo algunas, porque si no vamos a quedarnos en esa dimensión y creo que tenemos que avanzar. También estaba leyendo los comentarios que aparecieron en el chat y también quiero atender algunos de los comentarios. A ver, haría algunos comentarios de orden general. Everardo plantea que hay un riesgo de separar lo cognitivo de lo no cognitivo. Y yo coincido con que hay un riesgo, pero también hay un riesgo muy grande de someter lo no cognitivo a las reglas de lo cognitivo. Y entonces perder identidad, digamos. Está claro que utilizando y casi abusando de la metáfora, el agua y las piedras se conectan. Incluso el agua produce efectos sobre las piedras, las moja, las hace más porosas, las derrite poco a poco. Entonces hay un contacto entre lo líquido y lo sólido que reconocemos y que hay que trabajar integradamente. Pero hay que trabajar integradamente dos cuerpos pedagógicos, dos estructuras pedagógicas que se encaran, se abordan didácticamente, a mi criterio, de manera diferentes. Porque si no, hacemos algo que es, a mi criterio, muy equivocado, que es escolarizamos todo, ¿no? Me acuerdo, Leo, que nosotros usábamos en una frase que a mi criterio fue muy exitosa para organizar nuestro trabajo, que era sobre lo digital. Decíamos, no se trata de escolarizar lo digital, sino de digitalizar la escuela. Entendiendo por digitalizar la escuela, no meterla en la máquina estándar de conocimiento, sino precisamente liquidificar eso. Convertirlo en una atmósfera, hablábamos. Acá el movimiento me parece parecido.
Hay una otra cuestión que apareció ahí en el chat que tiene que ver con las bases teóricas de lo que estamos diciendo. Uno de los teóricos más fuertes de referencia en todo esto, claramente, es Bauman. Bauman, que planteó la modernidad líquida y a partir de eso produjo un hito en la historia de la sociología y de la psicología social. Plantea que la modernidad ha cambiado las reglas de juego de la convivencia social y el desarrollo social. Y básicamente la liquidificó, es decir, la convirtió en la no forma, el no lugar, en la no asibilidad. Un líquido es algo que adopta la forma del espacio que encuentra. Eso para nosotros, pedagogos y profesores, es muy difícil de conceptualizar. No tenemos la cabeza formateada así. Tenemos la cabeza formateada a partir de espacios definidos con formas definidas. Pequeña historia de la tecnología. Hace 30 años, más o menos, IBM era la reina de la tecnología, ¿verdad? Y era la reina de la tecnología porque fabricaba las piedras de la tecnología. ¿Qué son las piedras de la tecnología? Los monitores, las placas de memoria, los teclados y los elementos de la composición hard de la tecnología. Y parecía que quien tenía el dominio de eso tenía el dominio de la tecnología. Y apareció un señor, estoy simplificando la historia obviamente, muy joven en aquella época, que dijo: el corazón de la tecnología no está en las piedras, está en su dimensión soft. Y fundó Microsoft, que nunca hizo una piedra digital. Nunca hizo una piedra digital. Lo máximo que hizo en su momento eran unas cajitas donde mandaba unos discos para poder instalar el Office. Pero es una compañía absolutamente de bytes, una compañía absolutamente líquida. Y hoy es la compañía más valiosa del mundo. Hoy, todavía hoy. IBM continúa contando las piedras. ¿Cuál es nuestro software escolar? ¿Cuál es nuestro software pedagógico? Yo creo que Ludwig acierta cuando dice que se trata de intervenir de otra manera en los espacios escolares. Yo creo que tenemos que conceptualizar diferente los espacios escolares e intervenirlos de otra manera. Es otra pedagogía, que no sustituye a la anterior ni a la cognitiva, sino que la complementa, la abraza y la lubrifica. Y yo creo que las escuelas no estamos preparados para eso. Todo lo que ocurre, y lo que probablemente le ocurrió a Ludwig, ocurre de una manera muy espontánea y poco sistematizada. Ustedes saben que lo socioemocional en las escuelas se llama currículum oculto. En pedagogía, a eso que no está sistematizado de manera explícita y que son prácticas implícitas en las escuelas, se llama currículum oculto. Currículum oculto es un currículum poco garantizable. Muchas veces depende de profesores específicos, de directores específicos. Se va el profesor, se va el director y se va el currículum. Acá lo que tenemos que hacer es poder curricularizar lo líquido, redefinir los dispositivos en otros ambientes y en otros momentos escolares y crear a la escuela como una máquina espectacular de formación integral de los alumnos. Más parecida a la escuela original del principio del siglo pasado. Una escuela más integral, en donde el abordaje no era estrictamente cognitivo. Ustedes saben que Ken Robinson, cuyo autor del TED más visto en la historia de TED-Ed, dice muy simpáticamente, porque es muy simpático, que cuando recibimos a un alumno en kindergarten, recibimos a un alumno integral, al poco tiempo solo trabajamos con la cabeza del niño y al poco tiempo después solo trabajamos con la mitad de la cabeza del niño. Y creo que tiene razón. Hacemos ese filtro inverso, que nos olvidamos de su cuerpo y luego nos olvidamos de uno de sus hemisferios. Y creo que tenemos que recuperar la integralidad. Y dicho sea de paso, el cuerpo es líquido también en la escuela. El trabajo sobre el cuerpo de los niños es también un desafío pedagógico líquido. Voy a parar por aquí, Leo, y podemos, si te parece, escuchar un poquito comentarios o leer o escuchar comentarios de quienes nos están acompañando. A mí me parece que es un debate que probablemente hemos conseguido activar un poquito las cabezas, sea para
estar de acuerdo con nosotros o para disentir. Y la escuela yo sí creo que ha hecho un esfuerzo, a lo mejor muy fallido, en educar en valores, pero sin lugar a duda hemos estado trabajando en eso. Que no le hemos sabido encaminar de la mejor manera, yo creo que es cierto. Pero lo mismo, y perdón, los que me conocen que mi área es lo cognitivo, pero lo mismo ha pasado en lo cognitivo. Pablo, de repente me da la impresión de que conjugamos el que conozcamos información o que tengamos contenidos y lo cognitivo. Son dos cosas diferentes. Hemos aprendido muchas cosas y no hemos desarrollado nuestros procesos cognitivos. Y yo no creo que vayamos a avanzar en el diálogo, en la escucha. Ana María González, no sé si todos lo ubican, tiene este libro de educación holística, debe tener que 25, 30 años el libro, y nos habla exactamente de esta parte de, por ejemplo, habilidades. Me encanta Ana María porque dice que la escuela debe enseñar a escuchar. Decías, no sé si a Leonardo Lugin, el diálogo, y pone herramientas para empezar a hacerlo. Educación de la Paz también tiene, ¿qué quieren? 40 años y no lo hemos sabido hacer. Entonces yo sí creo que es importante en lo que están ustedes planteando es ver las formas. Y yo sí creo, y aquí está mi inquietud, es la escuela ha hecho estructuras, esquemas de enseñarlo, y la escuela tiene una obligación de retomar estas formas. Yo sí creo que la escuela puede enseñar, y por ahí oía un poco el comentario que no se aprenden, perdón, pero aún toda esta parte de las actitudes, la formación socioemocional, la tenemos que ir aprendiendo. O sea, aprendimos el respeto, la responsabilidad, esto que dijeron, el diálogo, la escucha, la tolerancia en la escuela. Tenemos que encontrar las formas y tenemos a la mano muchos recursos. La escuela, tal vez el énfasis tiene que ser en que le demos fuerza, que le demos fuerza a estos recursos, un poco lo que está haciendo Ludwig, no solamente Ludwig, yo estoy seguro que muchos estaba viendo, quienes están participando, estamos haciendo el esfuerzo por trabajar ahí, ¿no? Y no solamente escuelas particulares, estoy trabajando en un proyecto de buenas prácticas con 27 entidades federativas, y es hermoso ver que maestros federales que no tienen un pago extra, no tienen un reconocimiento extra, están haciendo trabajos en función de formar esto. Entonces, nada más quisiera decir, la escuela ha intentado formar, nos faltan nuevos recursos, creo que hay esquemas, y regreso a Ana María González, ella pone los esquemas para enseñar a escuchar, a dialogar. De hecho, ahora hay hasta líneas específicas al coach que nos están enseñando a dialogar, a observar, etcétera, ¿no? Entonces, es recuperar esa parte que está todavía enfangada. Y me da miedo, Pablo, esa fuerza que le ponemos ahorita a la tecnología. El problema no es la tecnología. Por allá está Puente Dura, no sé si conozcan la taxonomía de Puente Dura. Él mismo nos está diciendo, no hemos logrado profundidad con los recursos. Y yo me atrevería a decir, ciertamente nos vemos obligados a utilizar las herramientas, pero no sé hasta dónde nuestros alumnos, y puedo hablar ahorita, no sé si saben, estoy trabajando un poquito con universidades y preparatorias, con la de Gire, y uno se encuentra cuando vamos con ellos, que el manejo de las herramientas digitales no son como nosotros quisiéramos, o en este planteamiento, y vuelvo a trabajar con Puente Dura, que nos lleva a profundidades de otro nivel, ¿no? Entonces sí creo que la escuela debe despertar. Don Lorenzo Tebar, uno de nuestros maestros en mediación, dice que la educación se tiene que transformar. Tenemos muchos elementos y a partir de ahí nosotros tenemos que dar otra fuerza para que realmente haya esa transformación. Perdón haber abusado. Los colegios, ¿sí? Escuchamos las ideas que tienen alrededor de nosotros, y no solo con buscar cómo le vamos a hacer para cumplir con la currícula y apenas nos va ¿cómo se llama? Nos va a dar suficiente tiempo para medio haber cubierto todo, ¿no? Cuando en realidad tenemos que ver, ¿no? Qué está haciendo de nuestros alumnos y cuáles son estas herramientas que van a poder seguir desarrollando para salir más adelante. Y lo que sí yo, o sea,
o sea, yo no quisiera que nos cobren esa deuda, ¿no? Yo quisiera que, lejos de que alguien nos cobre esa deuda, porque puede ser el alumno mismo, ¿no? Puede decir, es que si a mí si me hubieran enseñado, si me hubieran, ¿no? Es de cómo, pues nos podemos repartir entre todos, ¿no? Y aquí estoy hablando de todos los actores, esa llamada deuda, ¿no? Para que al rato regresen esos alumnos, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Lejos de cobrarte algo, aquí te vengo a pagar porque lo que me enseñaste, lo que me aportaste, esos no nada más son mi conocimiento, sino esos soft skills me han servido para salir adelante y ser una mejor persona, un mejor ciudadano, ¿no? Bien, Lu. Mil gracias, Pablo. Adelante. A ver, ¿quién más quiere participar con nosotros, Lucas, en lo que escuchamos a Pablo? Ha sido una cierta selección de palabras, ¿no? Yo creo que circularon por acá algunas palabras que a mí me interesan mucho y que me parece que son palabras que nos pueden permitir pensar cosas nuevas. Creo mucho en los repertorios semánticos como vehículos de transformación cultural. Hablamos de escuchar, hablamos de observar. Eso tiene mucho que ver con el profesor mediador y poco que ver con el profesor rector de aula, ¿no? Son verbos que nos remiten al silencio, que nos remiten a una pasividad productiva. No es fácil escuchar esas cosas. O sea, hablamos de transversalizar, de fluir, de derretir. Yo creo que esa pedagogía que estamos como avisorando, que estamos como delineando a los pocos, comienza a permear nuestra discusión. A mí me encanta este debate. Creo, Leo, realmente que solo le hemos puesto el título. Me da muchas ganas y me gustaría que después recojamos testimonios y propuestas de dejar este foro como un foro abierto para discutir esto en 5 o 6 encuentros, para darnos tiempo, para profundizarlo, para discutir cómo llega a la escuela, cómo se instrumentaliza, cómo se curriculariza, etcétera, etcétera. Creo que si no nos va a dar ansiedad ahora por abordar todos los planos y nos va a dejar con cierta sensación de a poco. Entonces mi propuesta es que cumplamos con el horario, pero a su vez le demos continuidad a este foro. A mí me parece un debate capital y me da la sensación por los dichos, por los chats y por las caras, que es un debate que interesa y que nos toca. Y que si lo sabemos manejar, es un aporte enorme para la discusión hoy sobre los modelos educativos y sobre el funcionamiento de la escuela en particular. Entonces dejo esa propuesta, Leo, te devuelvo la palabra y por supuesto me pongo a la orden para que llevemos adelante ese foro y ese, lo llamaría casi grupo de estudio colectivo, ¿no? Me encanta la propuesta, Pablo, la tomo, la pongo a consideración de todos los que están aquí reunidos, hacer una reunión semanal tal vez, los miércoles en la tarde o quincenal, cada 2 semanas para profundizar en esto, porque tienes razón, estamos apenas en la superficie, ¿no es cierto? Estamos ahí tocando los hilos. Estoy de acuerdo con Everardo en que la escuela sí es el espacio para provocar todo esto, ¿no es cierto? Para impulsar estos elementos que decíamos, el diálogo, la apertura, la tolerancia, la pluralidad, esta capacidad de escuchar y de decir, bueno, pensamos distinto, él piensa distinto que yo. México vive hoy, ustedes que están desde otras partes, Pablo, pero es un fenómeno muy extendido en muchas partes del mundo. México vive hoy un momento de extrema polarización, ¿no? En lo social, en lo político, en lo económico. Tal vez como nunca antes los mexicanos tenemos visiones contrapuestas y enfrentadas en tantas cosas. Construir espacios de diálogo y de escucha me parece una habilidad primaria para las futuras generaciones, ¿no? No podemos permitir desarrollarnos y crecer en el encono y la adversidad y la cerrazón al pensamiento del otro. Y creo, y estoy de acuerdo, Everardo, contigo, maestro querido, que eso se forma en la escuela, se siembra esa semilla ahí para vamos a hablar de esto, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Y empezar a desarrollar esas cosas. Me parece
esencial. Y sí creo que eso lo podemos impulsar desde la escuela. Estos formatos de debate, Ludwig hablaba hace un momento de ese que tiene ya muchos años, el de las Naciones Unidas, yo lo habré conocido hace 15 o 18 años, por cierto, en escuelas israelitas, Ludwig, fíjate, qué interesante, esas escuelas pusieron desde hace muchos años los formatos de Naciones Unidas y cada uno a representar nacionalidades y etnias diferentes por el conflicto árabe-israelí, ¿no? Que tiene pues siglos, ¿no? No es nada reciente, para tratar de construir puntos de acuerdo, ¿no? O por lo menos puntos de diálogo y de entendimiento. México hoy está en ese momento. En fin, antes de despedirnos, para respetar el diálogo y ver si les suena viable y razonable la posibilidad de construir como un foro permanente, un grupo de estudio. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Santiago, por favor. Sí, teníamos ahí justo también un comentario más sobre Estrella, también creo que Claudia, si alguna de las dos quiere compartir ahí una reflexión final. También tenemos a alguien que está identificada como Zoom Quinto B, pero no sabemos bien su nombre, me encantaría que puedas, porque hizo unas reflexiones muy interesantes, pero no la tenemos cómo identificarla más como Zoom Quinto B. Pero bueno, no sé si Claudia también o Estrella, sí. Claro, con gusto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que me parece esto un tema muy, muy interesante. La verdad es que es un tema que me ha traído 20 años de trabajo, ¿no? Y que me apasiona y que siempre he buscado como diferentes formas de llegar a los niños desde muy chiquitinos hasta adolescentes para que ellos puedan identificar la importancia de autoconocerse, porque al final esto les va a permitir relacionarse con otros y con su entorno, ¿no? Y volverse agentes de cambio. Ha sido muy complicado, muy, muy complicado porque me he enfrentado con diferentes puntos, ¿no? Por un lado, las familias, cómo cada vez son más sobreprotectoras, por un lado, las escuelas que pues muchas veces ven a los niños, en el caso de las escuelas privadas, como clientes, ¿no? Y entonces pues muchas veces bajan la guardia. Por otro lado también pues me enfrento a que es, ay, bueno, pues es socioemocional, ¿no? Ay, es como deportes, ¿no? O sea, realmente desde casa, exacto, se minimiza mucho el gran impacto de este espacio en donde los niños pueden reconocerse y reconocer al otro. Y hoy estoy convencidísima de que es algo en lo que necesitamos trabajar y crear un frente común para lograrlo. Otro aspecto al que me enfrento es cómo el sistema educativo, desde que el programa socioemocional está impartido por la SEP, pues pide, ¿no? Herramientas de evaluación muy apegadas a conocimientos y no tanto al desarrollo de habilidades. Entonces, desde ahí hay una incongruencia bárbara, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo, ¿no?, evaluar si de la misma manera que si se saben las tablas de multiplicar, el que el niño sea empático, el que el niño puede resolver un problema, el que el niño puede ser asertivo, o sea, realmente es muy complicado tratar de encasillar en un instrumento de evaluación algo que es tan complejo y que además va acorde a la personalidad, temperamento y desarrollo de cada uno de los niños. Entonces, estos son los aspectos que a mí me brincan mucho. Yo los escucho y digo, ay, alguien que me entiende, ¿no? Justo a lo que me he enfrentado durante mucho, mucho tiempo. Me parece que es una preocupación compartida y creo también que es algo que está ganando, corríjanme Pablo, Ludwig, a manera de conclusión, mucha mayor atención y enfoque por parte de los directores. Hoy, más que nunca, yo acabo de participar en un foro con escuelas que instaló en su sistema educativo un programa de desarrollo e identificación, maestra querida, no evaluación. Yo creo que yo estoy de acuerdo, esto no se evalúa, ¿no? ¿Cómo mides esto? Un programa de impulso e identificación de habilidades emocionales y cómo desarrollarlas, instalado en la escuela como una actividad continua y permanente transversal. Y los felicité muchísimo porque me pareció valiosísimo. Yo creo que hoy una escuela del siglo XXI no puede vivir sin poner sobre la mesa este debate y desarrollar actividades. Muy bien, Leo, muchas gracias. No, yo abonaría eso. Creo que si esto fue un evento, tiene el valor de un evento, que es un valor bastante puntual. Si esto se convierte en un proceso, creo que multiplica exponencialmente su valor. Porque a mi manera de ver, en una hora pudimos verificar
que la problemática tiene una riqueza y una necesidad absolutamente inagotable en un evento de estas características. Entonces creo que merece un proceso y creo que ese proceso puede enriquecer con más gente a lo largo del camino y podemos llegar a convertir todo esto en una comunidad de estudio, gran deseo, histórico deseo, alrededor de la problemática socioemocional o de las soft skills. Entonces yo me anoto a esa dinámica y me intereso específicamente por esa dinámica y asumimos, Leo, el papel de dinamizadores y organizadores y estimuladores de ese proceso de estudio, si te parece bien. Facilitadores, ¿no es cierto? Facilitadores, exactamente. Este rol docente del siglo XXI. Gracias a todos, a todas. Podríamos extendernos, pero queremos ser muy respetuosos con el tiempo de todos y cada uno de ustedes. Así es que dejamos la puerta abierta. Lucas, Santi, adelante. Bueno, como ya dijo también Leo, y también Pablo, y también Ludwig, les agradecemos a cada uno de ustedes. La verdad que estamos muy agradecidos por la participación, todo lo que nos comentaron, y todas las reflexiones. Creo, como ellos dijeron, nuestros grandes oradores, esta temática da para bastantes, o alguna rutina cada 15, 8 días, eso lo vamos a ir viendo. Así que bueno, los invitamos también a estar, como les mencionamos anteriormente, seguirnos si no en las redes, e igualmente los vamos a estar contactando tanto con su dato de contacto, por teléfono o por mail, para comentarles cómo es que sigue esta rutina de encuentros, ¿sí? Les agradecemos a todos, gracias, nuevamente gracias, gracias y gracias, y esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y obviamente profundamente agradecido también a Ludwig, nuestro gran invitado especial, y obviamente a nuestros oradores estrellas de todos nuestros encuentros, tanto a Pablo como a Leo. Así que bueno, a todos ustedes, gracias por su tiempo también, y nos estamos muy viendo muy pronto, ¿sí? Gracias.